Claudia, cuando usted conoció a Iván Cepeda, ¿cuántos años tenía? A Iván yo lo conocí en el 92. Él tenía 29 años, iba a cumplir 30. ¿Dónde lo conoció? ¿Qué recuerda de ese primer día? Bueno, yo a Iván lo conocí en el segundo semestre del 92, sí, antes de su cumpleaños, que era en octubre, en el Café Cinema, que era un bar, bueno, todavía hay un Café Cinema, hay unos Café Cinemas por ahí, pero era el más chévere de los bares en ese momento donde se reunía toda la gente de la academia, de la izquierda, pues mucha gente alternativa, y era en el Terraza Pasteur, en un centrico comercial que queda muy cerca al Teatro Jorge Eliezer Gaitán, como la 24 con séptimo. Entonces lo conocí ahí, ¿En un evento? sí, como en un día, ese día había un concierto de tamboras, en un evento, O sea, por destino, por por coincidencia destino, en el lugar. por coincidencia en el lugar. Me lo presentaron unos amigos en común. ¿Y qué pasó ese día? Y ese día, bueno, conversamos, yo tenía novio, pero ese día mi novio se había ido temprano. Es decir, nos cruzamos porque pues yo no llegué temprano y él pensó que yo había llegado tarde, bueno, era un poco cascarrabias, entonces dije, bueno, yo me quedo en el concierto, que era de otro amigo, que todo tamborero, y entonces ahí cuando él entró, se acercó a la mesa donde estábamos y me lo presentó un amigo poeta, y nos pusimos a conversar, y luego estuvimos un buen rato ahí y nos fuimos para el Goce Pagán, caminando pues el grupo grande que estábamos, y Iván llegó allá, que él estaba como con otro grupo, pero ahí pues cerquita, y ahí pues nos intercambiamos teléfonos y nos volvimos a ver como más o menos al mes. Teléfono fijo. Teléfono fijo, porque no, en esa época era apuntando en un papelito el teléfono, entonces me pareció un hombre interesante, enigmático, muy buen bailarín. Ese día bailamos, me acuerdo que la primera canción que bailamos fue La Temperatura de los hermanos Lebrón. Y luego, bueno, yo me fui y como al menos volvimos a encontrar. ¿Y en ese lapso de un mes antes del siguiente encuentro se llamaron? Yo tenía novio, entonces yo pues estaba como un poco, pero pues él me quedó sonando y como al mes me llamó y salimos. ¿Y a dónde fueron? Fuimos eh, como en la 19 con cuarta, que había un barcito también donde se tomaba cerveza y se bailaba, que ya no existe, que era como un sótano en la 19 con cuarta. Ya ahí solo los dos. Ahí solo los dos. Y dejó usted a su novio. Y yo empecé pues como a dudar ya, y sí, en el 93 ya nos hicimos novios. Él estaba soltero. Él estaba soltero. Los dos estábamos solteros. ¿Y de qué le hablaba él? O sea, en ese coqueteo, ¿cómo coqueteaba él? Eh, bueno, eso fue yo creo que lo que más me sorprendió, su manera inteligente, con un gran sentido del humor. Me enamoró mucho pues con su sentido del humor. Nos reíamos mucho, él era una persona muy curiosa. Me acuerdo que estaba como interesado en ese momento en los Hare Krishna, en las comidas. Era vegetariano en esas épocas, entonces íbamos mucho a restaurantes vegetarianos. Bailábamos mucho. También le gustaba el cine, cine pues alternativo, entonces pues teníamos como mucho de qué hablar. Era muy divertido. En ese momento pues vivía con su papá. Yo conocí a Manuel, estuve pues un tiempo eh, viviendo entre comillas, porque era pues como unos días en su casa, iba a mi casa, pero bueno, nos enamoramos pues rápidamente y decidimos casarnos. Fue como algo sorprendente también porque pues fue como muy rápido, pero esa sensación pues como de estar pues en el momento que era con la persona que era. Y en ese momento Iván estaba muy en el tema de Foucault, porque él estaba haciendo su doctorado en la Javeriana, y Foucault y todo lo que tiene que ver con los dispositivos, con la sistematicidad, con la vigilancia, con el control, bueno, eran como temas que también me interesaban, entonces teníamos mucho de qué hablar. Y también en ese momento había en la Javeriana un interés por hacer un coloquio que él dirigió,
y él le invitó pues a mucha gente para hablar de Foucault. Ese seminario se llamó Foucault versus Foucault. Y cuando ya, digamos, pasó lo del asesinato de Manuel, nosotros nos íbamos a casar. Él publicó dentro de en el marco pues, de ese libro que salía de ese encuentro, algo pues bastante radical sobre la criminalidad política. Y eso pues le generó mucho miedo a los colegas de la universidad, que fueron muy solidarios, muy cercanos, pues muchos de ellos, pero también como miedo. Entonces era como, bueno, ¿usted es político o usted es filósofo? Y él dijo, pues yo soy filósofo político. Y fue como una ruptura con la universidad, pues sin que hubiera habido tampoco censura ni nada, pero pues uno sí notaba el miedo, ¿no? La academia generalmente pues ha tenido persecución, ha habido censura, autocensura, y Iván fue pues como muy frentero con ese artículo. Bueno, se publicó, Foucault versus Foucault, y él también estaba, yo participé un poquito en ese libro, haciendo un proyecto con Colciencias que se llamaba Procesos de Inculturación, que era pues una tesis muy interesante sobre el tema de la falta de identidad, de la simulación de una sociedad que simula lo que no es. Entonces se basaba mucho en Gutiérrez Girardot, que era un maestro pues, que él admiraba mucho, y él es que le interesaba, iba en el psicoanálisis. Entonces, bueno, en ese momento yo también estaba cerca del trabajo de Jung. Entonces teníamos como un mundo muy interesante entre la rumba de la juventud, la adultez joven, pues yo estaba recién egresada más o menos de la Universidad de los Andes de Psicología, y cuando nos conocimos yo trabajaba en Uniandinos, que era la asociación de egresados, con la idea de hacer cambios al interior de la conciencia uniandina, porque veíamos pues que era una élite totalmente alejada de la realidad. Entonces lo político pues nos unió. Yo no conocía muchísimas cosas pues relacionadas con el exterminio de la Unión Patriótica. Algo había visto como pues toda la gente de nuestra generación de la barbarie contra ese grupo, pero fue muy impactante los días que compartimos pues con Iván y con Manuel, el miedo, la persecución. A pesar de ese miedo, pues ellos eran gente, como lo es ahora, pues obvio, estoica, impresionante. Para mí era pues aterrador entrar pues como en ese mundo y ver la certeza pues de que podían asesinar a las personas de ese círculo. Y ya pues entré pues como en la conciencia de que eso era real. Ya lo había visto, pero digamos uno hasta que no entiende que hay amenazas, que hay personas que llaman por la noche, que tocaba dormir. Bueno, a Manuel le tocaba pues estar muy protegido, ¿no? Y cuando lo asesinan, precisamente esa semana se iban a conocer con mis padres. Esa semana lo asesinan un martes, el 9 de agosto, y en mi casa había una cena para que se conocieran, ya pues por el matrimonio que se acercaba, el viernes de esa semana. Y a Manuel lo asesinaron la semana que se iban a conocer. O sea, se iba a conocer Manuel Cepeda y sus Mis papás. papás. Y Manuel. Gira. No, Gira ya había muerto. Gira había muerto. Claro. Cuando Iván tenía 17 años. Sí, yo a Gira no la conocí. no la conoció. En el momento en que yo conocí a Iván, Manuel estaba con una señora, una pareja. Ellos llevaban como unos 9 años más o menos. Ella era del partido, ella era una persona, era cantante, como de la parte cultural del partido, cantante y música. La compañera de Manuel La Cepeda. compañera, ella se llamaba Olga Navi. Entonces esa semana se iban a conocer mis padres con Olga Navia y con Manuel Cepeda. Íbamos a hacer una cena en mi casa. Y cuando asesinaron a Manuel, bueno, a mí eso siempre me ha impresionado, porque aunque ellos hablaban de la posibilidad real de la muerte, de hecho Manuel había ido a despedirse de su hija, de María. Prácticamente Manuel tenía como claro el tema del asesinato, y él había ido a denunciar el plan Golpe de Gracia en Naciones Unidas, bueno, en diferentes países. Y con Aida, bueno, eso a mí me dolía mucho, porque era pues como el tema de la precariedad pues de ese esquema de seguridad. Aida tenía su carro blindado, siempre se lo ofrecía a Manuel. Manuel tenía un carro que no era blindado y unos escoltas que eran contratados por el partido, pero su carro no era blindado. Y sí, esa como los ojos abiertos, yo la imagen que tengo es ellos como con los ojos abiertos frente a la posibilidad de la muerte, como frenteando la muerte.
Sin embargo, cuando Iván ese día se despide de su papá, Manuel entra varias veces, como que se le quedaron una carpeta, algo, como 3 veces entra y se despide de él. Iván está corrigiendo unos exámenes de la universidad y está pues sentado y está lento el trabajo, entonces no se va con su papá a la Javeriana, porque ellos siempre que Manuel podía, pues lo acercaba a la universidad, a dar la clase. Y ese día Manuel entra como 3 veces porque se le quedan cosas y se despide de él. Ellos dos se querían muchísimo. Manuel le decía a Iván Ivito, era un respeto profundo. Manuel era muy cuidadoso, muy respetuoso. Alcancé a quererlo, digamos, en lo poco que lo conocí, y a respetarlo bastante, de pocas palabras, pero pues un hombre pues muy bello. La casa estaba llena de obras de arte hechas por él, de pinturas, de esculturas. Era coleccionista de muchas cosas bonitas, al igual que Gira. Entonces la casa tenía cosas muy mágicas y era una casa llena de libros. Me impresionó ver libros de arte en diferentes idiomas. Yo nunca había visto, digamos, una casa tan llena de libros. Entonces gente muy culta, muy, digamos, trascendente. No sabría, digamos, cómo decir, pero para mí entrar en esa familia, nosotros estuvimos juntos 15 años, fue un hecho muy interesante, un hito, porque fue pues conocer otras relaciones con el mundo, con lo público. Sí, como entrar en otra matrix que uno no tiene, pues en general uno... me acuerdo pues especialmente cuando estaba Manuel asesinado en cámara ardiente, su cuerpo, y mis padres y mis hermanos, yo tengo hermanos hombres, y mis cuñadas fueron a visitar. Y era la sensación, pues, como de mi familia aterrorizada, porque ellos nunca han visto la bandera del Partido Comunista, la cantidad de gente, era pues como otro mundo, ¿no? Como a qué mundo entró esta muchacha. Bueno, el muchacho muy querido y todo, pero ¿qué es esto, no? Entonces eran las banderas rojas y la masa de gente, pues hay gente campesina, indígena, negra, viejitos, gente, digamos, descalza, gente con alpargatas, gente bien vestida, gente del gobierno. Entonces era un país que nunca había, yo digamos más o menos, pues en la universidad, en las prácticas, pero era pues como entrar en el mundo de lo público y conectarnos con otra manera de sentir quiénes somos. Y fue muy impactante, digamos, para mi familia porque les dio mucho miedo, a pesar de que entendían la justeza de la causa y, digamos, apoyaban, ellos apoyaron. Al poco tiempo, cuando empezaron las amenazas, después de que creamos la Fundación Manuel Cepeda, porque después del asesinato pues vino María. María vivía en Grecia y fue pues algo muy doloroso. Ambos ya sabían que cuando uno llamara al otro, bueno, cuando iban a llamar a María era para avisarle. Manuel se había despedido de María, entonces cuando María llegó, nos conocimos en el baño del Congreso, donde estaba pues el cuerpo de Manuel en cámara ardiente. Fue amor a primera vista con María, nos quisimos mucho, nos seguimos queriendo mucho. Y pocos días después se decidió hacer la Fundación Manuel Cepeda para la paz, la justicia social y la cultura. Ese nombre largo pues tenía que ver con las cosas que para Manuel eran fundamentales y que compartía mucha gente que lo quiso, mucha gente que quería la paz, pero la paz con justicia social. Y la cultura pues era el eje fundamental de un cambio de conciencia, que es el mismo eje fundamental de la campaña de Iván ahora en este momento para la presidencia. El cambio cultural es lo que ayudaría a que este país fuera distinto, porque como psicóloga pues yo digo que lo cultural, es decir, los modos, el hábitus, el ethos, lo que nosotros hemos normalizado en cuanto a maneras de pensar, sentir y actuar, tiene que ver con un trauma psicosocial, con una especie de daño transgeneracional que no hemos logrado superar, digamos, y comprender como algo que nos afecta a todos de manera profunda, digamos, la manera en que se ha construido la subjetividad política en un país donde lo público es algo que está en vías de construcción, porque todavía no tenemos una noción clara de lo público, es como el horizonte pues, del cambio cultural, ¿no? La construcción de lo público, del bien común. Bueno, usted ha hecho un largo recorrido y yo voy a ir a estar moviéndome por varios momentos de esa vida desde 1992, que se conocen.
¿Vivieron algún cacharro apenas se conocieron? Mm, Pues me acuerdo que de las cosas así como cacharro, ¿no? Como algo traumático que fue una vez que fuimos a rumbear y un tipo borracho le pegó a Iván con una botella en la boca y le dijo que era, lo atacó por ser el hijo de Manuel, que era un mamerto, que no sé qué, y le rompió 2 dientes. Entonces eso fue muy violento. Yo me acuerdo que yo reaccioné pues como echándole la cerveza al tipo en la cabeza. Y me sacó de un brazo y nos fuimos, ¿no? Eh, entonces eso pues fue como para mí entender, nosotros no pudimos salir mucho después del asesinato de Manuel a la calle. Entonces el tema es que ya era otra vida, ya era otro momento. Ya fue como entrar en otra dimensión desconocida para mí, pero digamos como yo como muy abierta, como latiendo como con ese pulso y conociendo gente que había vivido cosas similares. Entonces fue, sí, digamos como que fue un tránsito, ¿no? ¿Y él no lo enfrentó? Iba, Iván es, no, Iván digamos, él es muy valiente, pero Iván digamos siempre sabe, que eso no lo sabía yo, que uno cuando está en condición de desventaja no puede atacar y el tipo podría estar armado. Me acuerdo que el tipo me dijo que muy agresiva la hembra y yo, y el otro, no, 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 menos mal, pues no, nos hubieran podido matar. Ahí yo me di cuenta pues como de lo torpe que puede ser uno cuando no entiende, ¿no? El contexto. Y el tipo pues le rompió 2 dientes con una botella porque era el hijo de Manuel Cepeda. claro, Iván prefiere irse que enfrentarlo porque no sabía. No, no, pues si hubiera estado, ¿cómo te digo yo? Digamos, era muy probable que el tipo estuviera armado. Y Iván no es cobarde. Me muero de la rabia cuando oigo a algunas personas de la derecha diciendo que no es capaz de debatir. Iván es alguien que es capaz de debatir mirando a los ojos. Pero digamos con un borracho, Iván es alguien que se cuida. Iván no es imprudente. Digamos, eso me enseñó mucho porque mi papá pues hubiera sido, mi papá era súper peleón, ¿no? Como típico caleño, mi papá era buscar, bueno, si le buscaban pleito. Entonces yo estaba acostumbrada pues como a otro arquetipo y como que cuando él me saca de ahí, yo entiendo pues, porque estaban, pues seguía matando gente de la UP, ¿no? Entonces como que yo como que caigo en el piso de realidad y digo, bueno, cualquier cosa nos puede pasar. Entonces nosotros ya después empezamos a cuidarnos mucho de ir a sitios públicos. ¿Y a dónde fue el primer viaje? El primer viaje, sí, digamos, bueno, nosotros nos casamos en octubre del 94, 2 meses después del asesinato. María vino, entonces pues María, Fabián fue el padrino, María la madrina, bueno, otra de mis grandes amigas, fue algo muy pequeño. Nosotros no teníamos ganas de hacer una gran fiesta, pero igual pues era algo importante para los dos, entonces eso fue organizado por mi familia de una manera modesta, lo hicimos en el salón comunal de donde yo vivía, porque antes lo íbamos a hacer en Uniandinos, en la sede de Uniandinos, que queda en la 92 con 16, y bueno, que era muy bonita con la escalera y todo, pero bueno, estábamos de duelo y yo quería hacer algo como más modesto, más chiquito, pero bueno, fue muy mágico porque se corrió como de boca en boca que nos íbamos a casar y llegó gente, no hubo protocolo, ni shower, ni ninguna pendejada. A mí eso no me gustaba tanto. Me hicieron algunas primas y tías shower, pero el tema es que pues yo no soy así como mucho de protocolo y llegó mucha gente de los amigos del círculo con regalos ese día. Fue algo como espontáneo y otra gente pues un poco como más tiesa y más maja. Todos los amigos de la Universidad de Iván nos llevaron de regalo una olla express gigantesca llena de libros de Foucault. Pues fue bonito, fue pues como un día así pues como muy especial. Iván está nostálgico porque sabía que su papá hubiera querido estar ahí, entonces fue como de los días que lo vi nostálgico. Iván no es alguien que llore fácilmente, ni delante de nadie, entonces ese día fue pues como fuerte, entre la emoción y pues la nostalgia de la ausencia de Manuel, pues que cuando, cuando él lo mataron esa semana él había traído una botellita de una bebida que se llama Metaxá, que es una bebida griega que había comprado cuando estuvo con María. Entonces me acuerdo que ese día nos tomamos nuestra botellita de Metaxá en homenaje pues a Manuel, ¿no? Y bueno, fue un día bonito y nuestro primer viaje realmente
para mí fue, digamos, entrar como a otra vida y no fue como un matrimonio normal, ¿no? Fue ya estar pues como en otra película. Y entonces el viaje pues que hubiera sido entre comillas pues lo típico de luna de miel y eso pues nada que ver. Nosotros nos fuimos fue a hacer incidencia en Naciones Unidas, pero lo primero que nosotros llegamos, primero creo que fue a Frankfurt. Sí, digamos, llegamos de La Habana a Frankfurt y nunca me olvido, eso es un cacharro, como dices tú, de una señora que estaba en Cuba, colombiana, nos oyó hablar y se nos acercó en un restaurantico en el aeropuerto. Entonces ella nos dijo, yo también soy colombiana, yo voy a Frankfurt y voy en una peregrinación, de Frankfurt voy a Israel. Y bueno, empezamos a hablar con ella y la señora se nos pegó y bueno, se sentía como solita, una señora ya mayor. Entonces nos fuimos con ella y la señora resulta que ella nos contó en un momento, ella estaba como asustada, que tenía droga en la barriga. Nosotros, uy, Dios mío. Entonces nos dijo que ella tenía un hijito con retardo mental, bueno, con parálisis cerebral, bueno, y que ella ya había coronado como unos viajes y que estaba pues como asustada. Y nosotros pues temblábamos. Y la señora, bueno, nos sentamos con ella en el avión y ella no podía comer, ¿no? Porque cuando ellos tienen droga. Entonces me acuerdo que nosotros ahí pues nos comimos la comida de la señora, pero le decíamos, ¿usted por qué hizo eso? ¿Y para qué? Digamos, ¿y qué tal que la cojan? Y bueno, el hecho es que llegamos a Frankfurt y se vino la policía y sacaron a esa persona, a esa señora, unos pastuzos, como una pareja pastusa. La cogieron. Y entonces le preguntaron a la señora, ¿usted viene con ellos? Entonces ella dijo, sí. Entonces nosotros dijimos, no, bueno, la estamos acompañando, pero pues vamos a esperar a ver qué pasa. Entonces el señor allá en el aeropuerto nos dijo, no sean bobos, que nosotros sabemos que ustedes no vienen con ella. Pero nosotros pues teníamos mucho pesar de la señora, porque era una señora mayor, entonces le pedimos sus datos y para llamar pues a la familia porque ya la detuvieron. Y nos estuvimos un buen rato ahí, la señora con los ojos llenos de lágrimas, y Iván es alguien muy compasivo y es capaz como de arriesgar y como de decir, bueno, ¿y qué va a pasar con ella? Y estuvimos ahí, ¿no? Y había una persona que hablaba español, pero la señora pues se la llevaron con los dos pastuzos y ese supuesto viaje de la peregrinación era pues alguien que les había pagado. Y en ese avión cogieron a esas tres personas. Eso nunca se me olvida, ¿no? Esa fue Ese fue el primer viaje que hicimos cuando viaje. llegamos a Frankfurt. Bueno, de Frankfurt nos fuimos a Italia y de Italia cogimos un barco y llegamos a Grecia. En el puerto de Brindisi llegamos al puerto de Plaka, me parece. Nos fuimos en barco. Digamos, Frankfurt, creo que era Roma, no. Bueno, llegamos al puerto de Brindisi, no me acuerdo, Italia, y de ahí en barco a Grecia, Atenas. Entonces allá nos recibió María. Estuvimos unos días y luego hicimos un periplo por varios países. María había organizado una gira, entonces llegamos a casas de exiliados, gente del Partido Comunista Español, italiano, Izquierda Unida. Bueno, estuvimos en España, Francia, Bélgica, Suiza, Alemania. Bueno, estuvimos en varios países moviendo lo del caso. Y fue pues como... Era como una mezcla entre luna de miel, paseo y trabajo. Sí, pero digamos como que lo de luna de miel, pues con el asesinato del padre ya pues es otra cosa. Sí, nuestra vida fue otra cosa. Ya no era pues como, de verdad pues como que era ya salirse pues como de esa idea y la vida se convirtió pues en una lucha. No me arrepiento, pienso que fue algo que me formó, que me ayudó pues como a entender cómo quería yo también pensarme como ciudadana con una profesión, con un saber hacer y trascender pues cosas que uno de pronto no hubiera podido, que yo no hubiera podido entender si no hubiera tenido la cercanía pues con la tragedia de nuestro país y con otras familias y con otras personas que tuvieron que exiliarse, que vivían allá. Entonces ahí fue pues como entrar a la comunidad colombiana pues desde otros lugares, ¿no? Yo nunca he sido alguien de partido, pero
por supuesto que tomé partido, ¿no? ¿Y ustedes llegan de ese viaje y se van a vivir o ya vivían juntos? No, digamos, nosotros teníamos como te digo, como días que yo pasaba ya en la casa, iba a mi casa por Sí. ropa, pero era pues como informal, pero digamos, ya habíamos hablado del matrimonio, todavía no habíamos pensado dónde íbamos a vivir, pero pues ya teníamos como claro que queríamos, pues, ¿Este viaje fue antes del matrimonio? no, este fue Ah, después. después sí. Sí, sí, la luna de miel. Sí. No, no fue luna de miel, pero fue muy bonito ese viaje. Estuvimos con María, viajamos también con Olga Navia, y bueno, fue un viaje así pesado, pues lleno de, de encuentros con gente fundamental, pues para entender el reto que teníamos delante, pues porque mucha gente no conocía la magnitud de lo que pasaba en Colombia. Entonces ese fue como un primer viaje. ¿Y a dónde llegan a vivir aquí en Bogotá? ¿Dónde es el primer lugar donde viven? En la que era de Manuel, donde ellos vivían, donde vivía Iván con Manuel y Olga, En Banderas, en Banderas, en Kennedy. en Kennedy. Ahí llegaron a vivir ustedes dos únicamente. Olga estuvo un tiempo, pero luego Olga se fue a un apartamento. ¿Olga es quién? La esposa de la compañera de Manuel Cepeda. Ah, ok. Olga estuvo un tiempo con nosotros, pero ella luego consiguió un lugar. Ella tuvo pues la posibilidad de tener la pensión de Manuel, entonces ella se compró un apartamento. Ya. Y ustedes se quedaron ahí Nosotros en nos quedamos Banderas. ahí, Con las cosas de Manuel. Con con las la, pinturas, con las sí, con todo. esculturas, con los Entonces, libros. con todo. Bueno, digamos, la casa tal como estaba, y ahí pues el cuarto donde dormía Manuel, que era su oficina, pues eso se convirtió en la oficina de Iván. En la oficina de la Fundación Manuel Cepeda, más bien. Entonces nosotros compramos un fax, un computador y empezamos a hacer un trabajo muy juicioso relacionado con la pedagogía de la memoria. Entonces, antes del viaje, pues ya hemos hecho el lanzamiento de la fundación en el Museo Nacional, que fue un acontecimiento muy interesante. Nosotros hicimos una invitación amplia, entonces llegó, bueno, gente del gobierno, que en ese momento era el presidente Ernesto Samper, y entonces llegó pues una buena delegación del gobierno, gente de la cultura, gente, bueno, fue muy bonito, un acto simbólico, y desde el principio quisimos mostrar pues como una marca de la cultura, como parte del lenguaje pues que queríamos plantear a la sociedad. No queríamos hacer algo relacionado solo con la Unión Patriótica, pero digamos resaltando el nombre y el legado de Manuel Cepeda, queríamos posicionar en el espacio público lo que implicaba la pérdida de todo un partido político para la democracia, no solo para las familias, para los copartidarios, sino para la democracia. Entonces en ese empeño empezamos a hacer unos ejercicios que se llamaban galerías de la memoria, que consistían en conversar con los familiares, bueno, en principio fueron la UP, gente de la UP, para hablar de esas personas como seres humanos, quiénes eran cuando no estaban en el partido, cómo se comportaban en la casa, qué les gustaba comer, cuáles eran sus sueños, sus cosas chistosas. Entonces ahí pues empezamos no queríamos hacer como un discurso emblemático, capturado por el partido, por el sindicato, de un líder o de una lideresa, sino bueno, ¿quién era esa persona? Con defectos, con virtudes, en lo pequeño, en lo cotidiano, y la idea nuestra era mostrarle a la gente del común, pues que los comunistas y la gente de izquierda y los líderes sociales pues no eran como esos otros, ¿no? Esa otredad negativa que se construyó legitimando el asesinato selectivo pues de grupos enteros, bueno, de personas, de comunidades. Nosotros queríamos era pues como mostrarle a la sociedad pues que eran personas como cualquiera, que tenían sueños, que incluso podían tener muchas afinidades con los ideales de una vida digna de cualquiera, que esa visión ideologizada en el mal sentido, digamos, promovida desde una visión muy asimétrica de quien manejaba las narrativas, estigmatizaba pues a personas que eran de carne y hueso, con sueños que eran pues una cosa pues no por allá, sino bueno, la vida digna, la salud, la educación, la vivienda, una cantidad de cosas pues que a todos nos sirven. Entonces era pues bajar esa estigmatización, digamos, a un nivel que pudiera enfrentar a la gente del común, porque era pues algo abierto al público, y desde el principio tuvimos una idea de hacer algo estéticamente como asequible, como que generara curiosidad y ganas,
y logramos mucha afluencia de público. Entonces hicimos seminarios, de ahí salieron 2 libros buenísimos. Te los voy a mandar en las portadas con dibujos de Manuel en la portada. El primero se llamó La memoria frente a los crímenes de lesa humanidad y el segundo se llamó Duelo, memoria y reparación. Entonces ahí lo que hicimos fue convocar a gente del cine, de la poesía, me acuerdo, bueno, William Ospina, Lisandro Duque, Lucho Garzón, que era el presidente de la CUT, el padre Francisco de Rú, Luis Carlos Restrepo, que en ese momento era pues alguien decente al que yo quería bastante porque lo había conocido como profe en la Javeriana, pues yo estuve en los Andes, pero en la Javeriana mi directora de tesis era de la Javeriana y era muy cercana a Luis Carlos. Entonces había pues como una mirada desde lo psiquiátrico, lo psicológico, lo cultural, lo político, defensores de derechos humanos. Entonces lo que hicimos fue una compilación de textos sobre cuál era el sentido de la memoria como vector de transformación cultural, que tenía que ver con lo que nos atraviesa, con las marcas que tenemos desde la colonia, con las cosas que debemos destejer para desnormalizar una cantidad de cosas que hemos normalizado. Entonces hicimos un trabajo muy bello. El primero nos lo ayudó a hacer Colcultura, que era lo que había antes del ministerio, y como el Ministerio de Cultura fue un proyecto de ley que propuso Manuel Cepeda, nosotros luego entramos a ser parte del Consejo Nacional de Cultura. Entonces el segundo libro ya fue con el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo. Entonces teníamos legitimidad ética, también éramos grupo Colciencias porque Iván era investigador en la Javeriana, entonces nosotros empezamos a hacer, pues digamos, una articulación entre lo que empezamos a hacer como fundación y Colciencias. Entonces la idea nuestra era mostrar como la semiótica del odio, las lógicas de la guerra psicológica, la guerra sucia, y mostrarle a la gente la deshumanización, pues a la que fue sometida gran parte de la población. Entonces parte de la apuesta era no quedarnos solo pues en la oposición política de izquierda, exterminada, no era solo la UP, no, también el EPL, el ELN, a luchar, bueno, gente que ha sido firmante de paz. Entonces era pues como convocar, en ese momento no se hablaban tanto los partidos de izquierda, los sectores de izquierda, entonces nosotros lo que hicimos fue como, bueno, vamos a hablar de desaparición forzada. Vamos a hablar de los desaparecidos en su dimensión humana, pero vamos a posicionar, digamos, ante la sociedad una verdad de la que no se ha querido hablar, la tortura, la desaparición y lo que pasó, digamos, con grupos que eran de la oposición, no solo la UP. Y logramos, digamos, que la gente se desarmara, pues no se trata de quién tiene más razón, ni quién es comunista y quién es del M19, sino bueno, usted tiene un desaparecido en su familia, a usted lo torturaron. Bueno, empezamos a hacer cosas así como muy amorosas, como de bajar pues con la guardia y decir, bueno, de esta vaina hay que hablar. Entonces la idea era sacar los objetos de esas personas, la camisita que más se ponía, la maletica con la que viajaba, el peluchito con el que dormía, algo que hizo con sus manos, bueno, cosas así muy lindas, y era que los familiares fueran los que hablaban. Entonces los nichos de memoria eran eso, son personas. Quien quiera entrar, porque empezamos a hacerlo primero adentro de la Luis Ángel Arango, bueno, sitios así pues como la Biblioteca Nacional, convocando artistas, digamos, para animar la cosa, muy bonito, porque los artistas la copiaron rapidísimo, como está pasando ahora pues con Mapa Teatro y con los intelectuales. Entonces Manuel tenía como una dimensión pues que era muy especial y Iván, digamos, logró pues como encarnar como hijo, pero él devino, digamos, sí mismo, nunca dejó de ser el hijo de alguien asesinado, pero fue mucho más que eso porque él tenía un legado, que eso de alguna manera es lo que hace que tenga tanta fuerza y que tuviera en ese momento tanta fuerza, digamos, como ética y digamos como tanta posibilidad de generar empatía. E hicimos muchas cosas estéticamente potentes al sacar del espacio cerrado, digamos la primera que hicimos, la primera galería fue en la Luis Ángel Arango y ahí invitamos a la familia de Galán, a la familia Gaitán. Quisimos, digamos, establecer también relación con la familia de Andrés Escobar, el futbolista. Invitamos también a Héctor Abad Faciolince, que al principio dijo que sí, pero luego le dio miedo que lo calificaran de mamerto, entonces se arrepintió. Nosotros tratamos, digamos, de abarcar para mostrar pues, la pérdida, el daño en diferentes seres humanos que representaban valores para la sociedad. Invitamos también a la mamá de una niña que había sido asesinada y violada
en la estación de policía. En ese momento no se hablaba ni de feminicidio ni de perspectiva de género, pero para nosotros era como muy fuerte, digamos, ver, por ejemplo, en el caso de la Unión Patriótica, que mataron niños, o mataron a los padres delante de los niños, o violaron, digamos, a las mujeres delante de los niños. Entonces nosotros dijimos, bueno, hay que hablar como de esas especificidades, y el hecho de que, por ejemplo, muy simbólico que asesinen y violen a una niña en un lugar que supuestamente es para proteger a la comunidad, que es la policía, eso queda al lado de mi universidad de los Andes. Entonces nosotros invitamos a esa señora porque la vimos y nosotros dijimos, esas voces están hablando de las cosas que pasan. No vamos a hablar solo de la violencia del conflicto armado. Tenemos que hablar del patriarcado, tenemos que hablar de el racismo, el clasismo. Entonces también empezamos a invitar a los ñeros. Ñeros, digamos, no es un símbolo, una palabra despectiva, ¿no? Ñero es compañero, ñero compañero. Entonces ahí había en ese momento un poeta que era el poeta ñero, que era un as, a él lo mataron. Entonces empezamos como a decir, porque se había destapado un escándalo en la Universidad de Barranquilla porque a los ñeros los estaban matando. Eso fue un escándalo porque la Facultad de Medicina los llamaba y les decía que había un sancochito o algo y les daban un garrotazo y ellos eran pues los que utilizaban para las autopsias de la Facultad de Medicina. Eso se destapó, ese escándalo. Entonces nosotros decidimos meternos pues como a averiguar con los ñeros los temas de limpieza social, la mal llamada limpieza social. También invitamos a los punqueros, como a las tribus urbanas, la gente que tenía crestas, tatuajes, que esa gente era pues estigmatizada. Entonces nos interesaba como explorar el tema del estigma, los trans, los LGTB. Yo era amiga de Manuel Velandia, yo lo había conocido a Manuel Velandia, que era el líder de los LGTB. Bueno, en esa época se hablaba solo de maricas, lesbianas, cacorros, etcétera. Entonces él era el líder de los maricas. Y Manuel, bueno, él estuvo en el exilio después. Yo lo conocí cuando en la Universidad de los Andes estaba el programa La Casa, que era un programa que tenía una línea de suicidio, de drogadicción, de alcoholismo, pero también de SIDA, porque en los años 80 empieza pues el tema del SIDA y nosotros pues vemos con mucha angustia que empieza a estigmatizarse a los homosexuales masculinos. En los Andes pasó con un profesor que se llamaba Galaor Carbonell, y Galaor tuvo SIDA y a él lo echaron como un perro de la universidad. Entonces varias personas, entre profes y estudiantes, nosotros fuimos parte pues, de un movimiento estudiantil que después tuvo que ver con la Constitución del 91, la séptima papeleta. En esos círculos fue que yo conocí a Iván, en el 92. Pero entonces en ese momento cuando empieza como la persecución, porque se asumía, la hipótesis era que el SIDA era un problema de los gays masculinos, de los hombres. Entonces a Manuel lo invitamos. Eso fue una cosa muy especial porque Manuel, ese artículo de él está publicado, que se llamaba Los derechos humanos también son sexuales. Entonces me acuerdo que eso fue pues en la Luis Ángel Arango también, en un evento lleno de gente de izquierda, muy cuadriculada, y cuando Manuel llegó vestido con una ropa muy provocadora, ¿no? Como muy irreverente, pues como de frente, y la ponencia él se llamaba Todos somos locas, los derechos humanos también son sexuales. Entonces cuando lo vieron algunos como que hicieron mala cara, incluso trataron de pararse. Entonces Iván dijo, ¿cómo así que se van a parar, compañeros? Ustedes no hablan de los derechos humanos, ¿qué pasa? No sé. Bueno, entonces nosotros empezamos a meter todo lo que ahora se habla de enfoque diferencial. Intuitivamente sabíamos que había diferentes tipos de ser vulnerable, digamos, como situaciones de vulnerabilidad en un país racista, clasista, sectario, regionalista. Entonces empezamos como a tejer sentido. Y digamos, la voz de Manuel fue muy interesante en términos de confrontar pues, el mismo machismo de la gente de izquierda, que se decía defensor de derechos humanos, pero digamos, hasta ahora nunca había escuchado pues, a un hombre gay. Entonces empezamos como por ahí, hicimos cosas muy bellas en términos de romper pues, lógicas cuadriculadas, y entre ellas hicimos un ejercicio el 98 en el Mambo, Museo de Arte Moderno, cuando Gloria Sea convocó pues, una exposición histórica de toda la plástica colombiana relacionada con la violencia política, con el conflicto armado. Son dos cosas, digamos, están relacionadas, pero digamos la violencia sociopolítica, que tiene que ver con la exclusión histórica, el centralismo, bueno, la exclusión, la inequidad, es lo que da origen pues, a la emergencia de los conflictos armados, de los grupos armados pues, que empiezan a tratar de defender sus derechos. Bueno, entonces es como tratar, lo que hicieron ellas era como
tratar de ver en décadas, desde el 48 hasta el 98, qué se había producido y digamos qué tipo de problemáticas relacionadas con las vulneraciones de los derechos, qué luchas, qué cosas se visibilizaban a través del arte. Y entonces ella, Gloria Sea, promovió unos diálogos, unos paneles, y bueno, eso fue muy impresionante porque ahí llegaron Álvaro Uribe, que era gobernador, Harold Bedoya, que estaba, creo que de candidato a la presidencia. De Harold Bedoya voy a hablar ahora porque él era una de las personas que estaba involucrada en el asesinato de Manuel Cepeda. Harold Bedoya está de candidato, también está el general Bonet, Rito Alejo del Río. Bueno, eso fue una cosa muy tensa, porque cuando ellos llegaron empezó pues a sentirse un ambiente asfixiante y de hecho amenazaron al curador, era Álvaro Medina, y al segundo de él, que era un joven que le tocó irse al exilio. Ahí nos dimos cuenta de la magnitud y de la fuerza que tiene el arte como lenguaje que ayuda a hacer conciencia de lo que pasa. Y una de las obras que más nos impactó, o de los temas que se abordaban en esa exposición, era el tema de las fosas. El tema, digamos, me acuerdo que había como un dicho que decía que Colombia es una fosa común con 2 océanos. El tema de las fosas, de lo que está oculto bajo la tierra, de lo que está oculto debajo del, digamos, de la lógica, de lo que vemos en la superficie, que es el miedo, que es una cantidad de cosas y son capas y capas y capas. Entonces ahí empezamos a, digamos, Iván es alguien que a mí esa inteligencia que tiene Iván como de trenzar, como de tejer urdimbres que le ayudan pues como a tener como más, a ser como más compacto en su mirada, era digamos como la curiosidad por el tema forense. Cuando empezamos a ver eso de las fosas, fuimos a medicina legal, estuvimos hablando con gente del CTI, viendo digamos lo difícil que es en este país buscar desaparecidos. En esa época era pues un tema que prácticamente no se hablaba, no había ni siquiera proyecto de ley sobre la desaparición forzada. Gracias a ASFAES y a los familiares de desaparecidos, después de varios intentos en el Congreso de la República, se hizo una ley pues, contra la desaparición, pero antes el Estado pues, siempre firmaba Naciones Unidas o en la ONU, pero nunca, digamos, eso se volvía proyecto de ley porque no se discutía en el Congreso. Aquí se decía que eso no pasaba, que Colombia era una democracia y no una dictadura. Entonces, cuando empieza, digamos, como el tema, nosotros escribimos una vaina, no la he vuelto a encontrar en el Magazine del Espectador, que hablaba de la importancia de lo forense y del riesgo que corrían los mismos miembros del CTI cuando destapaban, digamos, metafóricamente hablando, una verdad incómoda. Y eso, digamos, siguió pasando después con los sepultureros, cuando los casos de los falsos positivos, que Iván empezó a trabajar ubicando fosas comunes, gracias a confesiones de gentes en las cárceles. Entonces el tema, digamos, como que empezó a jalar eso que está oculto, digamos, como a la superficie, eso que está oculto. Entonces es súper interesante en términos antropológicos, digamos, transdisciplinares, pero más allá del conocimiento disciplinar, ver eso cultural, pues como esa dimensión subjetiva de la violencia, en qué tipos como de nudos nosotros la hemos normalizado, digamos, qué tipo de cosas hay que sacar a la luz porque no se quiere hablar, un poco como la película de Encanto, que no se habla de Bruno, no se habla de Bruno. Entonces ese Bruno, que es eso que está oculto, que son capas y capas, porque pues había, digamos, en algunas, nos contaban los forenses, pues que en algunos casos encontraban muertos que eran de los años 80, y más arriba había más recientes, casi todo el tiempo desmembrados. Entonces eso era como un símbolo que luego, pues cuando la comisión publica, la Comisión de la Verdad, su informe, que habla de los cementerios líquidos, de las fuentes hídricas en Colombia como cementerios líquidos, de algo que ya habíamos visto pues, en las películas, en el cine colombiano, los muertos flotando. Bueno, ¿qué significa pues, esa corriente de la historia que se lleva a los muertos? Esa incapacidad de cerrar ciclos de violencia y esa imposibilidad de hacer duelos. Entonces, por eso empezamos a trabajar las prácticas del duelo. Y las prácticas del duelo tenían que ver con rescatar y mostrarle a la sociedad que eso que se perdió nos atañe a todos, nos afecta a todos, porque la herida es colectiva. Y ahí estaba un Iván atravesado por el duelo. Sí. Usted tiene aquí 2 fotos de Iván que guarda usted. Usted ve 2 rostros ahí. Sí. ¿Cómo determinó usted que en una fotografía podía usted ver a un Iván antes de su papá y a un Iván después de su papá? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen estas fotos? Pues yo de esas fotos, pues yo tengo una cartografía.
unas cartografías de lo corporal, de eso trabajaba yo, en ese campo. Entonces a mí esa foto pues la guardo porque la primera, la que está allá, es cuando nos conocimos, ¿no? Ok. Cuando él era un profe de la Javeriana, un muchacho que todavía no había cumplido los 30, yo también era una joven, pues que no había cumplido los 28, él me lleva a mí 2 años y medio. Y bueno, era pues como, a pesar del miedo y como de muchas cosas, pues en ese momento su padre estaba vivo y Iván era alguien pues consciente de que podía ser asesinado porque han asesinado a mucha gente, pero su energía pues era distinta. La muerte del padre fue un hito fundamental en la vida tanto de Iván como de María. Y yo estaba cerca, entonces pues yo de alguna manera estuve pues como en esa, no diría una metamorfosis porque pues no, pero digamos la marca de la muerte del padre, en el caso de Iván más que algo relacionado con la venganza, con el deseo pues como de vengar, bueno, valga la redundancia, vengar la muerte de su padre era hacer justicia no solo por su padre, sino por lo que implicaba el asesinato de un sueño. Y ahí se volvieron ustedes investigadores. Y de alguna manera ya éramos investigadores, estábamos en el tema pues de la cultura y eso, por ahí pues ya fue como una inmersión. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo encontraron a los asesinos de Uf, eso es Manuel muy, Cepeda? de Manuel, eso es muy impactante. Iván ya había empezado, digamos, ahí la estrategia que teníamos, porque la fundación pues éramos básicamente él y yo, María por fuera, y alguna gente que nos ayudaba pues como hacer cosas, bueno, había como un grupo, pero nos daba mucho miedo exponer a la gente, ¿no? Entonces éramos pues básicamente Iván y yo. Quien salía públicamente era Iván a hablar con los medios. Entonces en una de esas entrevistas que le hacían a él, había en la cárcel de Neiva, de la Picaleña creo que se llama, había una persona que conocía a Iván, que era un médico que había estudiado en Bulgaria, era un compañero de universidad, y él estaba preso porque creo que se había muerto una mujer que le habían hecho un legrado. Cuando ella llegó al consultorio, ella ya estaba enferma porque le habían hecho un aborto, y a él se le murió esa señora, esa muchacha, y a él lo metieron a la cárcel. En esa época pues el aborto era un delito. Pero el tema es que pues la muchacha ya llegó, bueno, el hecho es que él salió pues afortunadamente libre de cargos, ese médico. Pero bueno, en ese momento, cuando estaban en plena noticia, él estaba al lado de un señor que había sido como ayudante de los paramilitares, perdón, de los militares. El tipo era como una ficha ahí pues como de las matanzas que hacían, y él estaba preso. Ese testigo, digamos, era de la misma región del médico, y se hicieron amigos porque eran pues como de la región, y pues el tipo protegía al médico de alguna manera, pues le ayudaba pues como a sobrellevar el drama de estar en la cárcel, que a veces es peligroso para un hombre joven, y bueno. Entonces ellos se han hecho amigos, y en un momento que apareció Iván, el tipo, el testigo dice, yo le quiero ayudar a ese man porque yo sé quién mató al papá, yo sé cómo fue la vuelta. Entonces el muchacho médico dijo, pues yo lo conozco, él es amigo mío. Y dijo, llámelo, mándemelo llamar. Entonces este muchacho, el médico, pues como con susto y todo, pero dijo, bueno, él tenía una esposa que era boliviana, que también conocía en Bulgaria, que también era médica, y ellos se vinieron a vivir a Neiva. Entonces él llamó a su esposa, bueno, su esposa lo fue a visitar, perdón. Entonces él le dijo, toca llamar a Iván Cepeda, toca conseguirse el teléfono y llamarlo, pero tienes que hacerlo en búlgaro para que nadie entienda, porque hay alguien que quiere darle información. Entonces efectivamente pues esta señora llamó en búlgaro, y Iván pues habló con los abogados y nos fuimos para allá. Y entonces allá los abogados llegaron pues con una grabadora, bueno, escondida. El hecho es que yo me quedé pues con la boliviana, nos quedamos por fuera, nos quedamos pues ahí cerca, y ellos entraron, y este tipo tenía ya todo preparado, tenía unas fotografías de Rodolfo Herrera Luna, el general que dio la orden, tenía datos de los dos sargentos que mataron a Manuel, que eran Justo Gil Zúñiga Labrador y Hernando Medina Camacho.
y nos contó pues que una de las cosas que pasó con uno de ellos, yo no me acuerdo cuál, creo que Hernando Medina Camacho, fue que el tipo, con el arma que mató a Manuel, el tipo dejó el arma como en un lugar asequible y su hijita de 4 años se mató con la misma pistola que mataron a Manuel. Y como la bala es como una especie de huella digital, entonces esa arma era pues como la prueba de la bala que le entró a Manuel por acá y la que se mató, con la que se mató la niña era, digamos, la misma arma. Entonces, bueno, nosotros, todo lo que dijo este tipo, que el testigo creo que se llama Elías Muñoz, empezó pues a ser corroborado. Eso fue como sacar pues como de la fosa una cantidad de cosas. A estos señores los llamaron a un curso de ascenso en Bogotá, a estos militares, y era una articulación con Carlos Castaño porque fue un operativo mixto. Carlos Castaño llegó a Bogotá con varios sicarios y cuando mataron a Manuel, pues las balas que lo mataron fue del militar, que luego pues la niña se mató con la misma arma. Entonces, bueno, todas las cosas que él dijo, porque él estaba pues como relacionado con crímenes que cometieron juntos, se corroboraron. A este señor lo amenazaron, a su esposa y a su hija las desaparecieron. Nunca supe yo si aparecieron algún día, pero en el tiempo que estuvimos como hasta el 99, que estuvimos acá en Colombia, no había pues como rastros y el señor pues en un momento fue presionado para que se retractara. Bueno, fue terrible porque era pues la sensación de que a él lo iban a matar en cualquier momento y casi toda la gente implicada en el caso fue asesinada. Todos los sicarios que vinieron, bueno, todo eso empezó como a borrarse y luego las amenazas contra nosotros pues ya se hicieron insostenibles, ¿no? ¿Y ese trabajo de investigación, cómo era? O sea, ¿cómo lo planeaban? ¿O era solo ir a cárceles? ¿Lo planeaban ustedes en su casa con Iván o también acompañados los No, los abogados? abogados, pues digamos, hubo ahí, a mí me parece que hubo pues un trabajo muy articulado con los abogados. Alirio, Reinaldo, bueno, de hecho pues había como también cosas muy amigables, que me dices que Reinaldo dice que no conoce a Iván pues como por fuera del proceso, pero sí, yo me acuerdo que nosotros teníamos como un pequeño ritual con las esposas de Alirio, Reinaldo, Eduardo Carreño, no me acuerdo quién más, bueno, María Paulina y Plinio, que eran del partido. Entonces esas jornadas eran muy chéveres porque era comer, beber, reírnos y no hablar absolutamente nada de política y además decir groserías, me acuerdo. Entonces, porque ellos pues a Iván yo jamás lo veía diciendo groserías, ni a ninguno de ellos. Alirio era el único que era así como mal hablado. Entonces era hacer chistes y era pues como una terapia donde nosotros nos reuníamos las esposas y los abogados del caso, porque la idea no era solo hablar del caso. Pero yo pienso que esa parte jurídica que ellos pues la hicieron muy bien, fue alimentada también por las intuiciones, por el tema, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a ver como un patrón sistemático de narrativas en los medios de comunicación justificando el asesinato de la gente de la UP, los asesinatos. Y entonces empezamos a buscar un patrón y de hecho pues en la publicación de dispositivos de muerte y criminalidad política que se iban sobre Foucault, ahí pues como que hicimos un estudio de las portadas del periódico El Tiempo y de las editoriales del periódico El Tiempo y de las páginas judiciales del periódico El Tiempo, y ahí nosotros vimos en el año 94, poco tiempo después del asesinato de Manuel, que habían hecho como una propaganda de lenguaje subliminal súper agresiva, diciendo que los desechos había que acabarlos, con un título grandísimo que decía basura. Eso fue pocos meses después del asesinato de Manuel, eso fue en diciembre del 94. Entonces desde ahí empieza como esa indagación de qué tipo de lógicas están detrás de la idea de decir que esta gente era basura, porque era un lenguaje, un letrero gigantesco, una foto de Manuel, un montaje donde le ponen a Lenin o Stalin, es que no me acuerdo, y una cosa pero pues absurda, diciendo que los desechos había que erradicarlos para que no hubiera contagio, una cosa terrible de lenguaje subliminal sobre limpieza social, limpieza política. Porque María me contaba que Manuel se había prometido frente al cuerpo de su padre encontrar a los... Iván, encontrar a los asesinos, me contaba María, su hermana. Entonces digo, ¿cómo trato de imaginarme ese Iván cómo era? ¿Como
mirando fotos, leyendo documentos en el apartamento, cómo era ese Iván investigador, ese... Bueno, Sí, entonces, bueno, si no, Iván, digamos, es alguien supremamente juicioso. Entonces, el tema es que cuando empezamos a mover el caso, digamos, ese trabajo con los abogados, Iván nunca esperó que los abogados hicieran todo. Generalmente las familias como que delegan en el abogado, no, Iván fue supremamente activo, y una de las cosas pues que ayudó pues a esa activación también fue que cuando empezamos a hacer las galerías de la memoria en la calle, eso digamos le caló a muchísima gente. Entonces me acuerdo que hubo gente que llegó, por ejemplo, a ver una galería, que era una carpa blanca grande, había punto de entrada, punto de salida, mesas con las personas familiares de víctimas hablando de quién era su familiar, con sus objetos. Bueno, eso sensibilizó y sorprendió mucho a la gente. Entonces me acuerdo que hubo gente que llegó y dijo, uy, yo quiero denunciar el caso de mi hijo, yo no fui capaz de denunciar porque me dio miedo, pero esto le pasa a mucha gente. Bueno, entonces hubo gente que se acercó, empezamos a notar casos, bueno, si hay demanda, si no hay demanda. El hecho es que nos llamó a trabajar con ellos el padre Javier Giraldo, que era el director del banco de datos del CINEP. El banco de datos del CINEP tenía una base de datos y digamos ahí había un interés en hacer un trabajo investigativo en regiones donde había como patrones, aparatos, estructuras. Entonces la idea era como develar qué tipo de aparatos promovían la perpetuación de las dinámicas de victimización contra líderes sociales, qué patrones se podían detectar en regiones. Entonces eso pues a mí me interesa todo el tema de patrones y a Iván le interesaba, digamos, develar, y entonces nosotros como fundación nos encargamos de ver esos patrones en los asesinatos y desapariciones de la UP. Entonces Iván se metió pues al periódico Voz, a los archivos, bueno, así, obsesivamente, a mirar, a tratar pues como de mirar, sí, como un modus operandi de los asesinatos, de las impunidades, de las dificultades de las familias para lograr justicia, para lograr verdad, para lograr reconocimiento. Entonces, pues como que la parte del proyecto Colombia Nunca Más, que fue un volumen que finalmente se publicó en el año 2000, ya estando nosotros en el exilio, pues tuvimos que presentarlo allá, en la Embajada de Colombia en León, donde estuvimos un poco más de 3 años, y allá casi 4 años. Entonces ahí presentamos el volumen del Colombia Nunca Más. Pero esa edición pues como de investigar, pues él siempre fue investigador, ¿no? Cuando era filósofo, profesor, pues él investigaba el tema, porque era pues como el tema que le interesaba, que era la filosofía política. Y ya digamos con el tema de las amenazas, el asesinato de su padre, pues como que se vuelca pues totalmente a entender, y eso articulado pues como con la comprensión de lo que pasó en otras familias, como a hacerse preguntas acerca de qué significa la impunidad, más allá de lo jurídico, la impunidad moral, la impunidad cultural, porque la impunidad, digamos, la falta de sanción tiene que ver con que se ha construido una legitimación política, jurídica, cultural frente a la muerte de determinados actores y sectores sociales que son asociados con el enemigo interno o con lo que es desechable, con lo que sobra, y por eso fue pues como algo como muy, muy sistemático, ¿no? Entonces tenemos varios artículos súper interesantes, digamos. Usted también se volvió una investigadora judicial, de alguna manera acompañándolo a Pues él. no tanto, digamos, yo no soy como tan jurídica, yo soy como más como de la parte sensible. Okay. Pero luego pues cuando nos amenazaron, nos tocó irnos, nos tocó escondernos, nosotros tuvimos la fortuna de tener una beca, que eso era pues la mejor de las posibilidades porque era una beca de estudios. Entonces como ya habíamos empezado a ser muy empíricos en el tema de los derechos, Iván era filósofo, pues yo psicóloga, pero pues no habíamos tenido ni tiempo ni energía pues para hacer una maestría o una especialización. Pero entonces se nos puso pues de frente una posibilidad muy interesante cuando nos tocó exiliarnos, porque tocaba pues o tocaba, pero había pues posibilidades en Suiza o en Canadá o en Uruguay, bueno, había como ofertas, y la mejor y la más interesante era la de León, que era en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica, una beca que era un convenio entre Amnistía Internacional y el Instituto de Derechos Humanos.
Entonces, ahí pues la condición era que estuviéramos 2 años, personas en situación de riesgo, que hiciéramos una tesis en francés, 12 materias. Entonces nosotros dijimos, sí, hagámosle. Entonces yo algo sabía de francés por el colegio, pero pues así mucho no. Entonces nos pusimos a estudiar francés mientras estábamos escondiéndonos. Estuvimos en casa del tío Iván, el matemático, estuvimos en su casa, estuvimos en la casa de mis padres y mis hermanos, pero ahí estuvimos ocultos, pero la profesora llegaba allá, bueno, nos pusimos ahí las pilas, y cuando llegamos, parte del convenio era todo el verano hacer un curso de verano en la Alianza Francesa. Entonces ahí éramos un grupo de 7 colombianos. Eso fue maravilloso porque éramos uno de Putumayo, una de Putumayo, otro de Barranca, otro de Antioquia, nosotros, otro de Boyacá, bueno. Entonces eso fue como, ahí nos dimos cuenta de lo fuertes que somos los colombianos. Nosotros éramos los nerdos, porque allá había africanos, bueno, gente de otros países exiliados, de muchos países, fue una gran experiencia, pero los colombianos nosotros nos propusimos, vea, si tengamos acento, nuestro acento pues es parte de lo que somos, no nos vamos a complejar por tener acento, los franceses cuando hablan en español también tienen acento, entonces nosotros hablamos francés. Entonces nos pusimos a estudiar y éramos botella de vino por persona, el grupo de estudio, digamos, súper activo, fuimos los mejores estudiantes en esa cohorte. Iván y yo hicimos una maestría, había gente que hizo un diplomado, como teníamos como un poco más de experiencia de estructura académica, pues nosotros nos ofrecieron incluso pues hacer el doctorado, pero no quisimos, porque nos tocaba quedarnos. Y cuando nos íbamos a devolver, a los 2 años, bueno, porque ese era el convenio con Amnistía, resulta que Carlos Castaño no ganó Uribe la presidencia, y Carlos Castaño escribió un libro donde prácticamente nos acusaba a nosotros de ser los cabecillas del Frente Manuel Cepeda. Y él se atribuía el asesinato de Manuel Cepeda. Entonces a nosotros nos dijeron, vean, no hay garantías para volver, con el dolor en el alma les toca quedarse, si quieren pedir el refugio les ayudamos, si quieren exiliarse y pedir pues, la nacionalidad, bueno, ustedes tienen todo el mérito para quedarse allá, porque pues están en una situación de riesgo y no hay cómo garantizarles con esta ganada de Uribe, lo que se viene es grave, bueno. Entonces nosotros pues ya teníamos casi todo empacado, ya queríamos volver, era muy difícil quedarnos allá, pero pues nos tocó. Entonces ahí nos consiguieron otra posibilidad, porque ya pues la beca, habíamos ahorrado mi beca, teníamos cada uno una beca. Hicimos una tesis muy linda entre los dos, él escribió una parte, yo otra, que se llamaba La memoria de las víctimas de la violencia y la guerra. Nosotros hablábamos, distinguíamos la violencia sociopolítica de la guerra, del conflicto armado. Entonces fue una tesis pues filosófica, psicológica, muy chévere. Nos fue bien, ganamos una mención. Bueno. Pero el hecho es que, bueno, tocó quedarnos y ahí fue una especie de limbo, pero bueno, rápidamente se solucionó porque empezamos a hacer un trabajo con el Secours Catholique, que era una ONG de la Iglesia Católica que quedaba en París, entonces tocaba viajar a París, y ahí pues la idea era hacer, Iván en eso fue pues como muy juicioso, más que yo creo que yo estaba pues como muy abrumada porque estaba, digamos, Iván ha tenido la posibilidad de volver a Colombia en ese tiempo, invitado a eventos, a cosas, y yo no había vuelto a Colombia, entonces yo estaba pues como con ganas pues como de piso a tierra, incluso pensando nos quedamos, que tenemos un hijo, que yo estaba como con dudas porque tenía miedo, pánico. Y ahí pues toda la cosa de que uno vuelve y que de pronto lo pueden matar, pero pues a la vez es la nostalgia. Bueno, yo estaba como más enredada que él. Pero Iván se puso pues a trabajar, hicimos unas publicaciones, una muy buena con el IEPRI. Entonces ahí pues la idea era publicar cosas sobre el paramilitarismo. El paramilitarismo y la relación del paramilitarismo con la élite colombiana. Entonces ahí pues hubo publicaciones y de ese sustento vivimos hasta que decidimos regresar. Digamos, en un momento ya volvimos a Colombia como 12 días, nos tocó, porque ya pues queríamos volver de incógnito además, decidimos que no íbamos a pedir el asilo y llegamos y pues hablamos con la persona que estaba en la casa, que era la casa de Manuel, donde habíamos vivido, para avisarle pues sin computador, para que fuera pues como algo de persona a persona,
Y estuvimos como 15 días, diría yo, en la Casa de Brigadas Internacionales de Paz, protegidos, pues durmiendo allá, con un riesgo muy grande, bueno, pero pues logramos pues como estar esos 15 días, la familia nos visitó, bueno, nosotros visitamos, pero ya pues con una sensación de mucho miedo y a la vez de mucha emoción. Eso fue pues, yo nunca había pensado que uno sintiera tanto arraigo, tanta, como, uy, pucha, ver a la familia, la comida, los olores, el ruido, el caos, esto que somos, que es tan bello, bueno, uno como que no es consciente de lo que tiene y ya dijimos, no, nunca más nos vamos a volver a ir. Entonces nos devolvimos, estuvimos cerrando pues asuntos en Lyon y finalmente regresamos. O sea, Iván habla francés, ¿qué más habla Iván habla búlgaro, griego, francés, algo de inglés. Yo hablo francés y español. Ahora que me hablaba de como de los paramilitares y esto del asesinato del papá, ¿qué fue como lo más, las trabas que encontraron en el camino para encontrar como esa línea entre paramilitares y militares? Usted dijo que me quería hablar de Harold Bedoya sobre este... Bueno, digamos una cosa que fue muy importante digamos como en el trabajo de la Fundación Manuel Cepeda y de los sueños que tenía también Iván, fue que logramos que el maestro Edgar Negret nos donara una escultura. El maestro es payanés y conocía a Manuel, lo admiraba. Y el maestro decidió pues donarnos una escultura que se llama Tierra Adentro, Rombos y Estrellas, que hablaba de la simbología del pueblo Nasa, que antes les decían paeses, a ellos no les gusta. Entonces el pueblo Nasa, y esa simbología que eran los rombos negros y los rombos, sin rombos negros y estrellas rojas, hablaban del duelo y de la trascendencia. Entonces la escultura es un arco que todavía existe. En este momento está en la parada de Transmilenio que se llama Banderas, un arco verde, grande verde militar, como color verde militar, con los rombos negros y las estrellas rojas. Un arco de metal que representa la trascendencia y el duelo, la relación entre el pasado y el futuro a través de un presente que permanentemente cambia. Entonces, simbólicamente era muy potente. Y me acuerdo pues que Iván estaba muy emocionado con esa posibilidad y de tener el monumento, pero nadie quería poner el monumento en ninguna parte, porque la maqueta, cuando Negret hizo una exposición de pequeñas maquetas en el Parque de la 93, la maqueta de Tierra Dentro, Rombos y Estrellas, homenaje a Manuel Cepeda, la golpearon, digamos como con un martillo para dañarla porque era un homenaje a Manuel Cepeda. Entonces me acuerdo que en el magazine del Espectador, que yo nunca volví a encontrar los números de esa revista, donde te digo que también escribimos algo sobre lo forense, ahí aparece un artículo que se llama La escultura sin esquina, porque todo el mundo tenía miedo de que le metieran un bombazo a la escultura, porque eso pues tocaba pagar un seguro. Bueno, finalmente el alcalde de Kennedy, que era cercano, él dijo que él quería asumir y que pusiéramos la escultura en el separador de pasto que había antes de que existiera el Transmilenio. En la avenida Banderas está la glorieta, saliendo de esa urbanización que es de ladrillo, y digamos la glorieta y sale acá a las Américas. Entonces, en el sitio donde mataron a Manuel, que fue pues pocos metros después de la glorieta, en el separador pusieron la escultura, pero como con una especie de pared cóncava de cemento y un pequeño pedestal. Y esa pared cóncava donde estaba pues como enmarcado la escultura tenía un poema de Manuel con letras de metal, bueno, muy bello, y unas luces y un camino que hacía que la gente pudiera pues caminar por la parte del separador, pero pues como que era adoquinado, bueno, bonito, y llegar al monumento y poder contemplar el monumento. Entonces ahí hubo pues todo un ejercicio que hicimos con la localidad, porque mucha gente decía, no, pero es mejor una estatua. ¿Dónde está la estatua del compañero? Decían los del partido. Entonces les explicábamos que más que una persona queríamos hablar de la pérdida, del duelo, de la trascendencia y de lo que implicaba no solo Manuel Cepeda, sino toda la gente asesinada para la democracia. Entonces era pues como algo mucho más simbólico y a alguna gente pues no le gustó. Bueno, finalmente el monumento pues lo inauguramos y ese día estuvo
el Premio Nobel de la Paz, que es José Ramos Horta, que era del Timor Oriental, lo habíamos conocido en Naciones Unidas, una persona maravillosa. Bueno, estuvo también una líder de la comunidad indígena Paez, Adelina Pancho, hablando NASA, hablando de esos símbolos y de lo que implicaba la tierra, el arraigo. Estuvieron unos grupos muy buenos que eran 1280 Almas, que estaba de moda en ese momento, y otro que se llamaba Perro Muerto. Entonces ellos, pues el rock, y también estuvo la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces eso fue pues como un contraste entre los atriles de la filarmónica, los smoking de la filarmónica y los rockeros, ¿no? Y era pues como mucha gente ahí, bueno, fue muy bonito, y la presencia del Nobel, y además logramos que le pusieran Avenida Manuel Cepeda a la Avenida de las Américas. Eso duró un tiempo. Cuando nos fuimos al exilio, pues ya eso trataban pues como de quitarlo. Igual nosotros éramos parte del Consejo Nacional de Cultura, y en ese consejo dejamos como delegada a Patricia Ariza y a la persona que trabaja con ella, que es Chila Pineda. Pero a ellas siempre pues las excluían de las reuniones, pero nosotros pues ganamos mucha fuerza con esos espacios que hicimos, que fueron las galerías, las publicaciones, como la invitación a pensar que la memoria no solo es un asunto de hitos relacionados con la muerte, sino también con las resistencias, con las luchas y con las posibilidades de pensar un futuro diferente, porque esas luchas son para transformar la realidad. Y la memoria no sirve solamente para constatar los hechos, sino para entender ese pasado, cómo pesa en el presente, en la medida en que sigue pasando. No es algo natural que siga pasando, no es una especie de fatalidad. Entonces, cómo transformar a través de la cultura esas lógicas que asumen que no se pueden cambiar las cosas, que es la fatalidad, que es la desesperanza aprendida. Y desde esa postura, digamos, esperanzadora y activa, pues hacer acciones relacionadas con el arte, con la estética, con las estéticas de la memoria. Entonces nosotros fuimos pioneros en la fundación, y de ahí pues hubo pues como una inspiración para gente más chiquita, digamos de las generaciones que vinieron después, que eran José Antequera, Alejandra Gaviria, Manuela Gaviria, hijos de la UP, las hermanas García Méndez, Adaluz, Paola, bueno, que son 4 hermanas. Y fue muy bello porque se hizo hijos e hijas por la memoria contra la impunidad, pero también ahí entraron hijos de otros partidos, bueno, como del M19. Bueno, era amplio, pero luego entonces ya se dividieron entre hijos UP e hijos, porque acá pues desafortunadamente nosotros, por los duelos y dolores que tenemos, todavía no hemos logrado resolver los conflictos. Siempre hay conflictos, el Movice, bueno, bueno, porque eso es otra etapa interesante, del Nunca Más, que fue pues este proyecto que te conté, donde estábamos más o menos 20 organizaciones lideradas por el padre Javier Giraldo, y se publica el informe Nunca Más en el 2000. Se salen otras organizaciones de ese grupo por discusiones internas sobre el VIH. Se salen organizaciones porque no hay acuerdos frente al manejo público del tema del VIH, que es delicado. Y el proyecto Nunca Más fue estigmatizado, ¿no? Fue el padre, bueno, y nosotros y las ONGs que hacíamos parte, acusadas de ser proguerrilleras por el hecho de hablar solo de crímenes de Estado. Entonces nosotros nos lo peleamos tanto en el exilio como acá, diciendo que pues por el hecho de hablar de crímenes de Estado, pues no somos proclives a la guerrilla ni a los crímenes que comete la guerrilla, pero que tenemos también el derecho a hablar de crímenes de Estado, porque cuando la guerrilla comete crímenes hay suficiente visibilización, hay un consenso ético acerca de lo malo y de lo negativo que es vulnerar la vida y los derechos, y hay un consenso ético frente a que eso está mal. En cambio, frente a los crímenes de Estado hay una ambigüedad. Entonces es como, por algo sería, en algo andarían metidos, y hay como una dinámica de negación y de estigmatización de quienes hablan de haber sido víctimas, como si eso no existiera, como si eso fuera imaginación. Entonces nosotros empezamos muy fuertemente a trabajar, a aplicar pues todo lo que aprendimos afuera cuando volvimos del exilio, en términos de lo jurídico, pero también eso jurídico de una manera más fuerte pues en la academia. Yo empecé a dar clases en la Javeriana, en la Facultad de Psicología, en el área de Psicología Política y Social. Iván estaba siendo periodista del Espectador, investigando como siempre, porque él nunca, digamos, se ha sentado pues a divagar, sino, digamos, siempre pensando en lo sistemático. Y él
pues pronto se empezó a pensar pues, en el plano de lo político y entró al Polo Democrático como representante a la Cámara. Mm. Y con todo ese trabajo pues que fue el antecedente a las puertas del Ubérrimo, que ya había pues como empezado él a investigar, pues el éxito del libro fue impresionante, ¿no? Lo empezaron a vender en la calle, pirateado, ¿no? Yo quería saber, ¿usted hace cuánto se separó de Iván? Yo me separé de Iván en el año 2008. ¿Y no volvieron o siguen teniendo contacto? Pues digamos, yo seguí manejando la Fundación Manuel Cepeda, porque Iván entró, pues digamos, él ya estaba pues como alineado con la idea de ser parte del partido Polo Democrático. Pero bueno, digamos, nosotros cuando llegamos del exilio, la fundación, digamos, fue como la que jalonó la creación del MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. El MOVICE pues ya era algo distinto al proyecto Nunca Más, porque ya era pues como más encarnado en el tema de las regiones, pues de los movimientos sociales en las regiones, y el riesgo era muy alto. Igual nosotros pues regresamos y en ese momento ya pues con las medidas cautelares teníamos esquemas de seguridad, escoltas armados, la casa blindada, la puerta, las ventanas. Era pues difícil, digamos, la vida con Iván nunca fue fácil. Yo diría que fue apasionante, pero fue adrenalina pura. Nosotros no teníamos casi respiro y parte pues como del tema de la separación para mí tuvo que ver pues con que yo necesitaba como una pausa, porque no teníamos pausa, no teníamos una vida, nunca tuvimos una vida tranquila ni la posibilidad de pensar en tener hijos, nunca tuvimos una vida tranquila ni normal, nunca, nunca. Entonces nos separamos en el 2008, de la marcha del 6 de marzo fue pues como un punto de inflexión muy fuerte. Esa marcha pues cuando empiezan a acusarnos de que la marcha está infiltrada por la guerrilla, que ahora saca esta gente de la silla vacía de manera infame, cosa que era pues falsa. Eso costó pues amenazas de muerte de nuevo, bueno, brutales, miedos profundos, bueno, en mi caso yo. Sí, como una sensación como para mí como de decir yo no me quiero volver al exilio, pero tampoco sé cómo vivir más así, ¿cómo? Y además empezó a salir gente de nuestro círculo para afuera, para el exilio, amenazados, y a nosotros nos costó 6 muertos esa marcha, ¿no? Y heridos y cosas brutales, y frente a esa simetría pues me acuerdo que Rodrigo Uprimni hizo un artículo muy bonito que se llamaba Las dos marchas y habló del concepto de asimetría moral. Entonces como que yo me metí de lleno en la Facultad de Psicología a trabajar eso. Nuestros caminos se separaron cuando él entró pues como al pacto, bueno, al pacto no, al polo, y pues bien, pero yo seguí manejando la fundación, pero todavía con amenazas, y 5 años después de estar separados a mí me hicieron un atentado, estando en Cali. Cuando yo me gané una beca para un doctorado con la Universidad de Granada y la Universidad del Valle, un convenio, yo llegué a Cali y a los 3 días los sicarios llegaron a donde me estaba quedando y casi matan a mi escolta, ¿no? Entonces eso fue una vaina traumática, pues yo ya no estaba con Iván, pero yo era la cabeza de la fundación y nos tocó bajarle pues mucho el perfil, y lo último que yo hice con la fundación fue con otras ONGs con las que hacíamos trabajo de campo en regiones como Putumayo, Catatumbo, los Montes de María. Hicimos una mesa de trabajo y creamos el Costurero, que es el espacio que yo coordino actualmente, el Costurero. ¿Y hoy habla con Iván? Digamos, hablamos de vez en cuando. Yo soy más cercana a María. Iván se casó cuando yo me separé. Yo tuve un segundo esposo. Cuando yo me separé ocurrió lo del atentado. Entonces, bueno, Iván se casó. No somos muy amigas de la esposa, con la esposa. Ella es un poco celosa. No lo pongan en... No, ella... Entonces, pues yo no, pues yo prefiero no. Iván es querido, amable, pero pues es, no sé. Pues yo prefiero no, porque ella pues a mí no me saluda, se pone brava, entonces yo no me meto ahí, pues hablamos pues lo necesario, cerramos la fundación, decidimos, con María y con las sobrinitas, que para mí son como más cercanas que mis propios sobrinos, las hijas de María, pues sí hablamos mucho, ¿no? Y con Estela, la hermana de Iván, y bueno, somos como muy cercanos, y pues Iván hizo mucho énfasis en que a mí no me sacaran del grupo familiar,
cuando lo de la reparación, porque ya estábamos separados, no divorciados. Nos divorciamos después de que hubo la sentencia, a mí me cubrió también porque yo sufrí pues los mismos impactos por ser parte de la fundación. Iván en eso siempre ha sido solidario y es alguien a quien yo amo mucho. Y pues yo creo que, digamos, ese tipo de vivencias que tuvimos pues son fundamentales para mí en mi vida. Hicimos cosas muy bonitas con el Movice. Ahí fue pues, por ejemplo, algo que me impresionó mucho fue cuando empezamos con Gustavo Petro, que él era congresista. Iván y Petro se hicieron como llaves, Iván todavía no estaba en el partido, pero empezamos a hacer unos ejercicios que se llamaban Audiencias Ciudadanas por la Verdad, con el Movice. Esas Audiencias Ciudadanas por la Verdad, por ejemplo, eso fue en la costa, en Sincelejo, bueno, en Sucre, en Montería. Entonces ahí hubo una investigación de Petro sobre el tema de la última lágrima, sobre el tema de las muertes sistemáticas y desapariciones forzadas, y ahí pues el Movice se presentó, y el día anterior al viaje yo no pude ir, pues yo preferí quedarme. Nos hicieron un intento de atentado absurdo, pues con el carro. El carro nuestro había estado, no mentiras, ese fue otro. No, antes de eso hubo, cuando Iván entró al Polo, me acuerdo que el carro blindado que teníamos en mantenimiento. Y cuando nos entregaron el carro, y cuando estábamos llevando a Iván al Polo Democrático, el conductor dio una curva y se quedó con el timón en la mano. Eso, digamos, nosotros lo mostramos en el caso porque nos dañaron pues el chasis para que nos accidentaran. Eso, digamos, fue parte de las cosas que ayudaron a que ganáramos el caso. Eso fue, digamos, cuando Iván entró al Polo, cuando empezó pues a ir a las asambleas y eso. Y lo otro es que el día anterior a ir a esa Audiencia Ciudadana por la Verdad, que creo que fue una de la primera, claro, el día anterior al escolta lo bajaron del carro, él iba a recogerme. Yo estaba en la casa de una de las abogadas del colectivo haciendo una ponencia de psicología jurídica. Y él iba a recogerme y no llegaba, y resulta que dejó a Iván en la casa, me fue a recoger a mí y lo interceptaron. Él en ese momento tenía un carro que no era blindado, le pusieron la metralleta acá, buscaron si estábamos nosotros, bueno, horrible, y lo advirtieron. Y aún así, pues Iván al día siguiente yo me quedé. Pero fue pues de verdad fue pues como unas cosas muy difíciles. El tema pues del alejamiento de la familia por miedo pues a que les pase algo, el riesgo. Cuando a mí me hacen el atentado, a mí me empiezan a quitar horas en la Javeriana porque les da miedo tenerme ahí. Entonces el tema es complicado. ¿Qué no le gusta a Iván? ¿Qué lo molesta? ¿Qué lo molesta? Bueno, Iván, sino la deshonestidad, ante todo, la falta de coherencia. ¿Y qué lo pone muy feliz? Sí, Iván es muy feliz cuando él siente que le sirve a la gente, ¿no? Iván es alguien muy solidario. Cuando siente que las cosas que hacen ayudan a las personas. Entonces él es muy feliz de ayudar a las personas. Y ahora que tiene altas probabilidades de ser el presidente de la República. Uy, Dios. Pues yo creo que él pues no había pensado en ser el presidente, ¿no? Eso me parece interesante. Yo empecé que lo conozco, pues yo empecé como a pensar que era probable a raíz de una entrevista que le hizo Pablo Borges, donde todavía no había dicho que sí, pero como que dijo un tal vez, que yo dije, bueno, si Iván dice tal vez, es por algo, porque él pues cuando es no, es no. Entonces cuando dijo tal vez, eso fue hace como antes de saberse, porque el trabajo con las víctimas, bueno, el tema con las madres de Soacha, con los falsos positivos, que eso fue pues un hito pues muy impresionante, porque pues ya había habido algunos antecedentes de falsos positivos con la UP, ¿no?
Hay un caso de una familia en Boyacá que es impresionante, que aparece en el baile rojo. No sé si has visto el baile rojo de Yesid Campos Sornosa, que es un antropólogo neandino. Ahí hay un caso de una familia que aparece pues con armas y bueno, ya eso pasaba, pero digamos nunca de una manera tan sistemática como empezó a ocurrir pues en el gobierno de este tipo, de Álvaro Uribe. Entonces Iván se pone pues como a investigar, ya estando separados, digamos, yo estoy con un grupo de organizaciones y nos encargamos de hacer un trabajo de acompañamiento psicosocial, pero también psicojurídico a esas familias. Iván, digamos, a través del MOVI se promueve la venida del relator especial de ejecuciones extrajudiciales y en el 2009 hacemos un evento performativo en la Plaza Bolívar con muchos cuerpos como alineados en la plaza, envueltos como en bolsas de basura. Entonces me acuerdo pues que ese trabajo empezamos como, bueno, yo desde mi lado, articularlo pues con el MOVI, Iván tiene un papel ahí pues fundamental y empieza pues a moverse toda la población, porque es que no eran los 19 casos de Soacha, sino una cantidad de gente del Guaviare, del Guainía. Entonces el MOVI se hizo un evento grandísimo y ahí nos dividimos pues los que éramos psicólogos para atender a la gente, bueno, y fue una cosa así pues impresionante, ¿no? Y son estas organizaciones las que también lo motivan a él a ser candidato Claro. presidencial. Sí, no, entonces sobre todo las víctimas, digamos, porque cuando Iván recibe la reparación, pues la indemnización, lo que hace con el dinero, hablando con los jóvenes de hijos e hijas, que es como una especie de hijito de la fundación, Iván era pues como el referente, ¿no? El papá. Estas otras personas son personas pues mucho más jóvenes. Entonces cuando hijos e hijas pues crean un comité y se elige una casa para ser la sede del MOIS. Iván, digamos, parte de su salario lo da para que el MOIS tenga pues posibilidad de funcionar, la oficina del MOIS. Aún, hoy. Sí, sí, yo creo que sí, el MOIS. Entonces ahí, que lo hace feliz, digamos, el tema de servir, creo que ya se siente listo, ya está bien de salud, está sometido a mucho estrés, pero creo que ha ido aprendiendo a ser cada vez más sereno y más tranquilo. Siempre ha sido sereno y tranquilo, pero digamos la madurez le ha dado como muchas herramientas para manejar pues de manera más inteligente el tema de la salud física y mental, la armonía, ¿no? Antes yo soy como mucho más acelerada, entonces pues yo, a pesar de que soy psicóloga, he tenido como más, pues no he tenido cáncer, bueno, gracias a Dios, toco madera, pero sí pues como problemas psicosomáticos que tenemos las personas que estamos en estos cuentos, ¿no? Y no es fácil. Entonces, ¿qué no le gusta a él? Definitivamente pues como la falta de coherencia y la deshonestidad. ¿Qué no se conoce de él? Yo creo que el sentido del humor. El sentido del humor de Iván es muy inteligente y muy ácido. Y me acuerdo pues que levanta sus cejitas así, irónico, bueno, es muy divertido. Sí, claro, porque no pareciera No. alguien... No, él parece muy serio, ¿no? Iván tiene un humor fino, pero maravilloso. Entonces el sentido del humor no se conoce mucho. Voy a preguntarle unas cositas para que la respuesta sea muy corta, de cosas que no quedaron como puntuales. Lo de Harold Bedoya. Ah, ya. Gracias por recordar. Bueno, entonces Harold Bedoya Pizarro es un militar que al igual que Rodolfo Herrera Luna, Manuel señaló como asesino de gente de la UP. Rodolfo Herrera Luna estuvo en el Meta y él fue el encargado prácticamente de desaparecer a toda la gente de la UP en el Meta. Le decían el carnicero del Meta, ¿no? Y Harold Bedoya Pizarro era un tipo, digamos, absolutamente intolerante. Siempre, digamos, sus discursos frente a la UP eran legitimando pues, el exterminio. Y Manuel en una de sus últimas alocuciones del Congreso habla de este general. Cuando este tipo pues, es reemplazado por Bonet, entra a ser candidato a la presidencia. Y entonces cuando él es candidato a la presidencia, una de las maneras más agresivas contra nosotros es poner propaganda política de él, de esos afiches, encima del monumento de Manuel Cepeda.
Por las noches ellos llegan y ponen eso tanto en la pared cóncava, que es así, de cemento, como encima pues de la escultura. Eso nos pareció pues como muy impactante y empiezan pues a rayar el monumento digamos, el monumento empiezan a agredirlo. Y nosotros estamos un tiempo antes de que nos toque salir al exilio, porque lo del monumento es en el año 97. Nosotros nos vamos al exilio. A finales del 99, digamos, ya sabemos que teníamos que salir, nos vamos a pasar el cambio de siglo a Grecia con María, luego a Viena, en Austria, con David García, que luego regresó a Colombia, que era su mejor amigo, y a conocer el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica de León, antes de, digamos, irnos, porque en el año 2000 ya nos vamos para León. Finalmente, entonces, ¿cuántos fueron los condenados por el caso de Manuel? Pues digamos, el caso, a mí me parece eso terrible porque pues Harold Bedoya quedó impune, él nunca lo investigaron, y este señor Rodolfo Herrera Luna, cuando lo iban a empezar a citar en indagatoria, se murió, o lo murieron, se murió de un infarto, bueno, no sé, bueno, entonces eso quedó como si fueran dos ruedas sueltas, esos sargentos, y los tipos pues ya salieron libres. Los dos sargentos condenados. Y lo de Carlos Castaño, eso fue terrible también porque él, además, a pesar de que confiesa en su libro, a Carlos Castaño lo exoneran del caso. Y eso los abogados lo llaman hecho notorio. Entonces, a pesar del hecho notorio de que él asume que él asesinó a Manuel, a él lo absuelven. Nunca supimos por qué lo absuelven. Entonces, por eso el caso se fue a casación y ganamos. Gracias.